Amigos de am.com.mx, tenemos esta tarde aquí en las instalaciones de nuestro periódico al licenciado Fernando Torres Graciano. Él fue dirigente estatal del PAN, ha sido diputado local y ahora, después de la contienda interna de ayer, pasa como número 1 en la lista de candidatos del Partido Acción Nacional al Senado de la República. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y bienvenido. Quisiera partir de una pregunta que muchos ciberlectores se hacen, muchos lectores de nuestro periódico se hacen. ¿Por qué quiere ser senador Fernando Torres Graciano? Bueno, primero que nada, agradecer este espacio y muy contentos de estar aquí en este espacio que AM da a los cibernautas. Nosotros tenemos una propuesta, proyecto que venimos presentando con la militancia en principio y que en su momento tendremos que generar ahí con la ciudadanía también ese espacio de retroalimentación. Yo creo que hay varios temas en los que se puede trabajar. En el proyecto que nosotros hemos presentado tiene que ver y pasa por temas como, para empezar, el tema electoral. Hoy estamos entrando en una veda, producto de una ley que no es funcional, que es retrógrada desde el punto de vista democrático y que habría que atender esa ley electoral. Pero hay otros temas, el tema de la educación, que sigue siendo un tema fundamental. Yo creo que la educación tiene y debe de ser la llave del desarrollo y crecimiento para cualquier país y en particular en México. A veces nos preguntamos qué hicieron la India, qué hizo China o qué han hecho las grandes potencias. Es educación y yo creo que ahí todavía hay mucho por hacer, sobre todo en educación media y media superior, porque son espacios donde hay jóvenes que no necesariamente quieren terminar una profesión, pero hay que generar el espacio de una carrera técnica o del aprendizaje de un oficio, y quien quiera sí terminar con una carrera, una profesión, tenga la posibilidad del crédito, de la beca, de potenciar esa posibilidad de talento, no solamente en México, sino también con estudios en el extranjero. Otro tema que hemos venido platicando es el de los migrantes. Para Guanajuato el migrante y lo que representa en sus familias, en sus comunidades, sigue siendo fundamental, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social. Creo que hay mucho por hacer con el tema de los migrantes. Un tema más tiene que ver con el impulso a la clase media. Yo creo que el hombre o mujer que todos los días abren un negocio, esas MIPYMES, como se les llama, representan una familia que quiere autoemplearse, una familia que emprende un negocio con una esperanza, y que ahí vamos a encontrar también la posibilidad de darle salida a este tema del empleo, que es un tema que la gente nos pide mucho, sobre todo en municipios pequeños. Yo creo que hay que empujar mucho proyectos, programas, reformas que permitan un trato diferente desde el punto de vista fiscal al pequeño emprendedor, al que abre por primera vez un pequeño negocio, y a los que representan las MIPYMES. Y por otro lado, el tema del agua va a seguir siendo un tema fundamental. La Ley Nacional de Aguas concentra muchas de las facultades a la Comisión Nacional del Agua y le quita operatividad a los gobiernos de los estados. Yo creo que ahí también tenemos mucho que hacer, porque el tema del agua es sin duda un tema de futuro para nosotros, muy importante atender. Ese va a ser un elemento de la agenda, en el sentido de que cada día hay más escasez, las sequías se prolongan. Esto nos lleva pues entonces a redefinir el uso, reuso, aprovechamiento de las aguas y el aprovechamiento de tecnologías para lo mismo, y pasa, insisto, por la revisión de la Ley Nacional de Aguas, por llamar o por señalar algunos de los temas con los que hemos venido platicando en este espacio de precampaña. Fernando, los propios panistas lo dicen, y como toda contienda y en una contienda interna se habla de que el gran ganador de la contienda de ayer fue Fernando Torres. Hoy varios panistas lo dicen, muchos de los candidatos a diputados federales que fueron electos ayer por los propios panistas tienen la marca de Fernando Torres. ¿Realmente se puede hablar del grupo ya de Fernando Torres Graciano dentro de lo que es el Partido Acción Nacional? Yo espero que no. Yo espero que no, porque no aspiro a ser y generar un grupo o un cacicazgo dentro del partido. Esa mentalidad no la comparto. Yo he dicho que lo que buscamos es un cambio generacional, un relevo generacional que no tiene que ver solamente con edad, sino también con conductas, con acciones y formas de entender la política. Y si nosotros estuviéramos buscando generar una dinámica como la del pasado, entonces ¿dónde está el cambio generacional? Yo aspiro a que no haya un grupo de Fernando Torres, porque entonces le estaríamos fallando al partido. Yo aspiro a que cambiemos conductas, acciones, y quienes crean que así debe de ser, quienes crean que podemos generar un cambio dentro del propio Partido de Acción Nacional para después plantear cambios hacia afuera con la ciudadanía, porque al final del camino nos debemos a ella. Yo en ese sentido, más que verlo como un grupo, lo veo como una generación que vemos y creemos en que las cosas pueden ser diferentes y sumarnos cada quien con su esfuerzo y su talento para así serlo. Pero pensar
o creer o trabajar para generar un grupo encabezado por otra persona, pues es parte del pasado, es lo que hemos venido criticando y no lo vamos a volver a hacer. Hay un grupo de panistas, ese sí muy identificado, que es el del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, que quedó derrotado en la contienda interna por la gobernatura, Javier Usabiaga, el propio alcalde leonés Ricardo Sheffield y Ricardo Villarreal, que ayer, por cierto, también resultó electo candidato a diputado federal. Hubo señalamientos muy duros de algunos de los integrantes de este grupo, Fernando. ¿Qué le espera al PAN? Tú fuiste dirigente del partido. ¿Cómo ves al famoso o autodenominado Pacto de la Loma? ¿Lo ves como distanciados del partido, trabajando con el partido? ¿O lo que dicen las columnas políticas, cómo se va a dar la operación cicatriz si es que hubiera necesidad de hacerla? Mira, yo creo que primero ellos hablaban ayer de que se iban a convertir en un grupo de crítica dentro del partido. Y bienvenida a la crítica dentro del partido. Nada más que yo creo que también habrían de empezar por hacer una autocrítica de ellos mismos. Porque me parece que el haber descalificado un proceso, pero ya cuando se da el resultado, vamos varias semanas dentro de un proceso al interior del partido y nunca se hace un señalamiento. Una vez que se da el resultado y que no les favorece, entonces sí se hace el señalamiento. Se critica y se dijo ayer que la convocatoria, el caso del Senado, por ejemplo, era desordenada, no tenía ni pies ni cabeza, y que le iban a pedir al Comité Ejecutivo Nacional revisara qué había pasado aquí. Bueno, esa convocatoria la aprobó el Comité Ejecutivo Nacional y fue la misma para todos en todo el país. Ayer se eligieron candidatos a senadores en todo el país, no solamente en Guanajuato. Entonces yo creo que esas reflexiones también vale la pena que la hagan hacia sí mismos, de cuál ha sido su papel y por qué no han crecido, porque creo que no es solamente estar criticando y señalando cuando no favorece el resultado, porque también han ganado espacios y no se ha dicho y no los han descalificado. Ellos ayer ganaron diputaciones federales, entonces en algunas cosas sí está mal y en otras está bien. El doctor apoyó a Josefina Vázquez Mota, quien ganó en Guanajuato, entonces la votación para Josefina sí fue correcta, la otra para gobernador ya no, pero si fue el mismo día, los mismos votantes, el mismo procedimiento, la misma forma, la misma mecánica, ¿por qué en una sí estuvo bien y en el otro no estuvo bien? Yo creo que yo ya hay un llamado a que sí pueden aportar mucho a Acción Nacional sin duda, pero también hacerlo con objetividad y hacerlo con un sentido de realmente beneficiar y cuidar al partido y no solamente en reacción de contiendas no ganadas. Con la elección interna de ayer, el Partido Acción Nacional completa su lista de candidatos a alcaldes, a diputados locales, a diputados federales y en las fórmulas para el Senado, donde va Fernando Torres Graciano y el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks. ¿Ya ganó el PAN, Fernando? Yo creo que tenemos ese enorme reto ahora. Hay que cerrar el capítulo de lo que pasó en lo interno, destacar que fuimos el único partido que a nivel presidencial, gobernador, alcaldías, diputaciones locales, federales, las propias senadurías, nos dimos la oportunidad de seguir eligiendo de manera democrática, que fuimos congruentes con nuestros principios de que fuéramos democráticos en la elección de los candidatos. Eso nos hace distintos y distinguibles de otras fuerzas políticas, pero ahora hay que cerrar ese capítulo, no quedarnos ahí estacionados en el proceso interno para ir nuevamente a conquistar la voluntad de la ciudadanía, a convencerlos, a demostrarles que Guanajuato se ha venido transformando, que el Guanajuato que encontró Carlos Medina hace 20 años con el Guanajuato de hoy es otro totalmente diferente, con más escuelas, con más universidades, con más preparatorias, con más hospitales, con más carreteras, que es un Guanajuato en ebullición, en crecimiento, y que hay cosas muy buenas que han sucedido con los gobiernos panistas, pero eso el ciudadano lo tiene que ver ya no como parte del escenario, sino que tiene que ver esa transformación, y eso creo que está ahora para nosotros en el enorme reto de conquistar la voluntad ciudadana. No hay nada para nadie, este proceso apenas va a arrancar. Quien crea que ya está resuelta la elección externa se va a equivocar, porque entonces el exceso de confianza puede caernos o llevarnos a una realidad que no necesariamente es la del triunfo si no nos ponemos a trabajar. Aquí lo único que está claro es que hay que trabajar si queremos salir bien en el próximo proceso electoral. Fernando, normalmente se hablaba de que el gobernador, en este caso el gobernador panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, pues era el capitán del partido. Parece ser los propios panistas, lo festejan algunos, que Fernando Torres le ganó a Juan Manuel Oliva ayer. ¿Es verdad esto? Mira, lo que es verdad es que, bueno, obviamente yo no era su candidato, eso sí es una verdad innegable.
Por otro lado, de mi parte, yo no lo veo como una contienda contra él, porque yo no competí contra él, no, por lo menos no directamente. Pero sí decirte que para mí, y lo comentaba yo ayer, Juan Manuel Oliva no es tema. Yo voy a dedicarme ya a trabajar en la campaña hacia afuera, en su momento tener una agenda que nos permita tener el encuentro con las cámaras, con los empresarios, con las asociaciones civiles, con los ciudadanos, porque finalmente ahí es a donde tenemos que abocar toda nuestra energía, nuestra fuerza, y no seguir volteando hacia el pasado y hacia el interior del partido. Muy bien, pues es Fernando Torres Graciano, joven abogado leonés con familia en la ciudad de León y que va a empezar a buscar por ahí. ¿A partir de cuándo, Fernando, empiezan ustedes a poder pedir el voto? Formalmente la campaña inicia el 1 de abril. Pues, sin embargo, yo creo que estas semanas de aquí al 1 de abril podemos avanzar mucho en tener la planeación, tener ya clara la coordinación de cómo va a ser la campaña, pero también por otro lado en esos encuentros que en lo corto y en lo privado puedes ir haciendo con grupos de ciudadanos que están organizados y que pueden enriquecer mucho la propuesta. Pues ahí es Fernando Torres Graciano, candidato en la lista número 1 en la fórmula al Senado de la República por el estado de Guanajuato. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, David.